Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Fundación Arco TV Hidalgo presenta Nuestra Salud. No debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra Salud, comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nuestra Salud. El día de hoy, como invitada, tenemos a la doctora Tania Nava Ponce. Ella es médico internista, pero además tiene una especialidad con la obesidad. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, muchas gracias. Y pues aquí estoy para platicar un poquito de lo que me diga, lo que estemos aquí para servir y pues para informar. Muy bien, doctora. Aprovechando, hace algunos días, el 14 de noviembre, fue el Día Mundial de la Diabetes. Nuestro país desafortunadamente ocupa un lugar deshonroso, de los primeros lugares en diabetes y sobre todo en diabetes tipo 2. ¿Nos puede explicar a grosso modo qué es la diabetes, doctora? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica y degenerativa, pues que evidentemente conlleva complicaciones asociadas que pues básicamente lo preocupante de la prevalencia de esta enfermedad es justo el impacto que tiene en la salud de los pacientes y en su calidad de vida, ¿no? Y se sabe que así como las estadísticas de diabetes pues son altas, las tasas de diabetes aquí en México son altas, también la tasa de mortalidad por muerte cardiovascular es alta y en muchos casos se debe número uno a diabetes, ¿no? Esto es importante porque pues al final de cuentas los que tenemos como la responsabilidad también de poderla diagnosticar en tiempo, pues seríamos nosotros. Es una enfermedad pues que tiene muchos mitos, que tiene muchos, incluso que uno pudiera establecer juicios ante la enfermedad, pero que realmente tenemos que ir rompiendo como con esos paradigmas también, porque en la medida en la que nosotros podamos romper con los paradigmas y eduquemos a los pacientes en diabetes, el pronóstico de la enfermedad y también las tasas altas de diabetes en México y en el mundo van a cambiar, ¿no? De hecho, pues uno de los puntos más importantes a difundir en esta campaña del Día Mundial de la Obesidad pues es la educación al paciente, saber reconocer pues puntos específicos de cómo identificar uno mismo, ¿no? Sin ser doctor, si estoy padeciendo, si tengo síntomas de diabetes. Entonces pues bueno, es una enfermedad que si bien, o sea, fisiopatológicamente como lo sabemos es compleja, lo hace más complejo el poco entendimiento que hasta la fecha, y a pesar de que tiene mucho tiempo de haber sido descubierta y demás, pues todavía no la hemos logrado entender como tal, como sociedad. Sí, doctora, usted dijo dos cosas muy ciertas. Es un padecimiento crónico. Esto quiere decir que no se cura, por más que le hagan y por más que digan es que me tomo el chocho, el tecito, la hierbita y tal, no se cura. Y progresiva, que va agravándose, por decirlo de una manera, va presentando complicaciones a través del tiempo. Aquí los pacientes luego dicen, entonces ¿para qué me cuido si va a progresar? Para que el progreso no sea tan rápido. Y como bien lo dijo, hay muchos mitos con respecto a la diabetes. Uno de ellos, ya nos dijo que es la diabetes, pero otro de ellos es, los pacientes tienen su propia clasificación de diabetes. Dicen, es que yo tengo diabetes de la buena, diabetes de la mala, y no, doctora, ¿cuál es la clasificación de la diabetes? Bueno, la Asociación Americana de Diabetes clasifica a la diabetes pues desde su fisiopatología, ¿no? Tenemos varios tipos que van desde la diabetes tipo 1, que puede ser originada pues de cierta manera por un proceso autoinmune y que es diagnosticado en edades tempranas. Este tipo de diabetes se caracteriza por ser insulino dependiente y pues bueno, que al final de cuentas también el cursar con un tipo de diabetes insulino dependiente pudiera verse como algo complejo, pero al final de cuentas pues no lo es, ¿no? Ese es otro mito tal vez que tengamos que hablar después.
existe la diabetes tipo 2, ¿no? Esta diabetes tipo 2 es originada pues por varios aspectos importantes. Factores de riesgo que no son modificables, pues es la herencia, ¿no? Es un tipo de diabetes altamente heredable y que pues también se ve pues afectado por diversos factores de riesgo modificables, por ejemplo el estilo de vida, ¿no? El sedentarismo, la falta de actividad física, la obesidad, son factores como muy importantes para el desarrollo de este tipo de diabetes y que realmente es el grueso de los pacientes que nosotros pues como internistas vemos, ¿no? Como médicos en general vemos en la consulta. Existe la diabetes gestacional, que también es una complicación o una normalidad en el metabolismo de la glucosa en pacientes embarazadas y que bueno, esto también tiene factores de riesgo como embarazos previos con trastornos del metabolismo de la glucosa, ya sea resistencia a la insulina o una propia diabetes gestacional. Y también en algunos casos, pues bueno, el sobrepeso o la obesidad materno-fetal también propician principalmente materna, ¿no? Precipitan una diabetes gestacional. Existen otros tipos, pues un poco más raros o menos prevalentes de diabetes, como es la diabetes tipo MODY, que es una diabetes de aparición temprana en el adulto joven, básicamente, y también la tipo LADA. Estos dos tipos de diabetes pues tienen una fisiopatología de tipo autoinmune y también tendrían que ser detectadas y diagnosticadas oportunamente y pues con las pruebas de laboratorio que se requieren, ¿no? En general, pues el grueso, ¿no?, de las diabetes se trata casi igual, pero sí hay que saber cómo diferenciar cada tipo. Y bueno, nada más como para agregar, se han agregado criterios desde hace varios años de prediabetes, que muchas personas también como que no nos tomamos muy en serio eso, porque decimos, bueno, pues es prediabetes, o sea, todavía no tengo la diabetes y no pasa nada. Pero también la prediabetes es un trastorno subclínico que probablemente no esté dando signos y síntomas característicos como la sed, el hambre, el cansancio, la pérdida de peso de los pacientes, pero que sí ya en los estudios de laboratorio se llega a diagnosticar y que sería lo ideal diagnosticar a todos los pacientes en un estado de prediabetes para poder hacer prevención primaria y que la diabetes tipo 2 no se presente. Sí, doctora, resumiendo al grueso, los tipos de diabetes que más vemos, como bien lo menciona, es el tipo 2, que también está catalogado o también se dice que es la diabetes del adulto. Así es. Y el tipo 1 es en el juvenil. Sin embargo, ahora cada vez vemos más diabetes en pacientes jóvenes, sin llegar a ser diabetes juvenil, entonces sigue siendo diabetes tipo 2, que esto, como bien lo menciona, está sujeto a muchos factores, entre ellos nuestro estilo de vida, la obesidad, la falta de ejercicio y bueno, una mala alimentación, que ahorita vamos a hablar. Existe también mucha negación por parte de los pacientes, como bien lo dijo no, yo tengo nada más prediabetes, yo no tengo nada, o no, me sube poquito el azúcar y me duele la cabeza y me mareo, pero no pasa nada. Aparte de la sed, el hambre y el cansancio, ¿qué otro síntoma podríamos decir que lo presenta la mayoría de los pacientes que inician con diabetes? Porque recordemos que esto no duele ni sangra. Sí, no. Entonces, pues, si no me duele ni me sangra, ya estoy bien, ¿no? Sí, bueno, es la triada, ¿no? Polifagia, poliuria y polidipsia. Sin embargo, muchos pacientes llegan con pérdida de peso involuntaria, ¿no? Que es parte de un síndrome que de cierta forma pues en medicina interna tenemos que abordar como muy bien, con mucho juicio, pero que en el momento muchas de las veces es fácil de diagnosticar porque pues en una glucosa aleatoria que se hace en el consultorio, pues ahí se detectan niveles por arriba de 200 y pues eso es un criterio diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿no? Pero muchos de los pacientes cursan a veces con un síndrome de desgaste físico, es decir, se sienten muy cansados, incluso pueden tener cefaleas intensas, trastornos visuales, ¿no? De ir perdiendo de cierta forma la agudeza visual, y pues bueno, al final de cuentas eso tiene que integrarse dentro de un conjunto de signos y síntomas para poder llegar como a un diagnóstico preciso. Al final de cuentas,
la suma de las herramientas bioquímicas y de la clínica pues hacen mucho más fácil el diagnóstico para nosotros y pues que para el paciente también se dé cuenta oportunamente. Sí, el diagnóstico, como bien lo dice, está basado en la clínica, esto es en el interrogatorio que hacemos al paciente, en la forma en que se presenta el paciente, porque bien lo dice, con una pérdida de peso involuntaria y muy marcada, además de que se siente cansado, aunque muchos pacientes siempre buscan la justificación a sus padecimientos, a sus males, ¿no? Es que me siento muy cansado porque no he dormido bien. Me siento muy cansado porque tengo mucho trabajo. Nunca aceptan el que realmente están enfermos. Para hacer el diagnóstico definitivo, usted lo sabe, pero nuestro público es importante que lo sepa, los criterios diagnósticos es en base a una prueba de sangre en mi dedo o tengo que ir al laboratorio. Pues muy bien, son varios los criterios diagnósticos, ¿no? Esto también pues es como nuestra Biblia hoy de los médicos en general, porque no importa la especialidad, si somos médicos generales, si somos internistas o cardiólogos o cirujanos o pediatras o ginecólogos, o sea, todos hoy en día, dada la prevalencia, pues tenemos que saber diabetes, ¿no? Entonces los criterios diagnósticos pues son una hemoglobina glucosilada arriba de 6.5, una curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas con 75 gramos mayor a 200, una toma de glucosa capilar aleatoria mayor a 200 y en este caso, pues bueno, en general, pues la glucosa que nos toman en ayuno, ¿no? Cuando vamos al laboratorio, tiene que estar arriba de 130. O sea, son 4 criterios diagnósticos que sí tienen que hacerse mediante una toma de muestra de sangre, ¿no? En ayuno y con ciertas características como la curva de tolerancia a la glucosa y que bueno, en algunos casos cuando existe un poco de discordancia, porque eso también nos pasa mucho en la consulta, muchas de las veces la glucosa sale muy normal en el ayuno, pero hay una hemoglobina glucosilada ya arriba de 6.5, entonces como existe la duda, pues la Asociación Americana de Diabetes establece que es mejor ante la duda hacer una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, que es una prueba donde se le da a tomar 75 gramos de azúcar, tal cual, al paciente. Se le toma primero la glucosa en ayuno y luego a la hora, después de haber tomado esa carga de azúcar, se toma una nueva muestra de sangre para ver qué tal ha salido la glucosa y a las 2 horas es así como se establece ya el diagnóstico definitivo. Sí, doctora, vamos a un pequeño corte y regresando, seguimos platicando de los estudios de laboratorio. Porque muchos pacientes dicen, es que yo ya vi mi estudio y estoy bien. Pero nosotros los médicos nunca vemos un solo resultado, lo analizamos. Así es. Regresamos con esa aclaración. No se vayan, estamos en Nuestra Salud. Anuncia tus productos y los servicios en Arco TV. Llámanos. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Continuamos con más de Nuestra Salud. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¿Qué tal, amigos? Regresamos a Nuestra Salud y estamos hablando con la doctora Tania Nava. Ella es internista, recordamos que es internista y que además tiene una subespecialidad en obesidad, que va muy relacionado también la obesidad con el tema que estamos tratando, la diabetes. Y antes del corte le decía, doctora, muchos pacientes dicen, ya vi mi glucosa y la tengo en 99.9, o sea, no llego a 100, pero tengo mi ácido úrico en 8 y aparte tengo antecedentes diabéticos. Es válido que el paciente interprete porque es lo que hacemos, interpretar los resultados, ¿no? No es válido que el paciente los interprete, ¿no? Tenemos que ser los médicos quienes les digamos, hay que hacer otra prueba, hay que hacer otro estudio, o de plano sí ya está el diagnóstico. No, sí es adecuado que estos estudios de laboratorio se interpreten por un médico. Porque sí, eso es muy común, ¿no? O sea, muchos pacientes pues dicen, yo me tomo mis laboratorios cada año y siempre salgo bien, pero ni siquiera, es más, hasta el mismo paciente como que se manda a hacer sus propios laboratorios o ya adquieren el paquete que venden en el laboratorio, etcétera, y muchas veces no incluyen las pruebas que son diagnósticas o complementarias del diagnóstico de diabetes.
Para establecer el diagnóstico de esta enfermedad no es suficiente solamente con la glucosa en el ayuno, ¿no? Es importante y que incluso aunque saliera arriba de 130, o sea, sí hay que hacer pruebas complementarias como la hemoglobina glucosilada, precisamente para establecer un diagnóstico y pues para que el médico pueda abordar con base a la severidad y a las características del padecimiento de esa persona el padecimiento, ¿no? O sea, no solamente es ver los estudios, o sea, nosotros como médicos no solo vemos los resultados y el rango de referencia para saber si está alto o no, es más bien pues los criterios diagnósticos que hay y los rangos estandarizados que hay a nivel internacional los que definen el padecimiento, y pues evidentemente eso no viene en las hojitas del laboratorio, ¿no? Y es muy difícil de interpretar si no se es médico. Sí, bueno, ya hicimos el diagnóstico, ya le dijimos al paciente es usted diabético, vamos a iniciar el tratamiento, pero el paciente muchas veces se resiste y dice, no, yo voy a tomar el primero mi tecito que me dijo mi compadre o mi comadre o mi vecina. ¿Qué pasa si yo paciente, teniendo glucosas altas aún en ayuno, no tomo tratamiento? ¿Qué complicaciones son las más frecuentes o las que salen más rápido? ¿Cuál es la primera de las complicaciones que existen por un tratamiento inadecuado de la diabetes? Pues sí, son variables. O sea, técnicamente nosotros las dividimos en agudas y complicaciones crónicas, ¿no? Al final de cuentas, lo que vemos en la consulta son complicaciones que pueden ser muy variables. Por ejemplo, puede existir el paciente que tiene infecciones recurrentes, ¿no? Infecciones desde el sistema periodontal, infecciones de vías urinarias, infecciones gastrointestinales, de vías respiratorias, que pues de repente dicen, no sé por qué me estoy enfermando tanto, ¿no? Y es porque pues al final de cuentas un nivel elevado de glucosa inmunosuprime, baja las defensas, entonces puede ser como una de las complicaciones como iniciales. La mayoría de las veces también el hecho de que la glucosa esté un poco elevada en sangre propicia que la sangre se haga hiperosmolar, lo que le decimos a los pacientes que se haga un poco viscosa, ¿no? Entonces eso ocasiona una de las complicaciones agudas de la diabetes, que es el estado hiperosmolar, en donde pues evidentemente eso tiene que tratarse a nivel hospitalario. Es muy importante informar a las personas que cuando tienen niveles arriba de 300 hay que irse a revisar, ¿no? Arriba de 200 hay que irse a revisar, perdón, con un médico inmediatamente, porque eso puede recaer en complicaciones agudas, y también puede existir la cetoacidosis diabética como otra complicación aguda, en donde también es un estado en donde el pH de la sangre baja y también la osmolaridad de la sangre cambia. Hay un trastorno también de fondo hidroelectrolítico que es derivado por un valor o valores muy altos en la glucosa, ¿no? Y que puede traer complicaciones hasta el coma, también tanto el coma hiperosmolar como un coma por cetoacidosis. Entonces son complejas, ¿no? Y pues bueno, de ahí ya vienen las complicaciones crónicas que todos sabemos, y pues que también dividimos ahí como macro y microvasculares. Dentro de estas complicaciones crónicas que nos menciona, doctora, está problemas en la vista, problemas en los riñones, problemas en el corazón, problemas en la circulación, y como bien lo menciona, las infecciones aunadas a una mala circulación vienen a ser más complejas de tratar, porque los medicamentos llegan a través de la sangre a los diferentes tejidos, y si tenemos mala circulación ya no llegaron bien los medicamentos. Porque también, insisto, dentro de esta enfermedad creo que es la que más mitos tiene. Le amputaron la pierna porque se cortó un callo, ¿no? Sí. No, es que se puso cieguito porque le pusieron insulina. Y ahora con algunas terapias que le llaman alternativas, ¿no? Que les hacen trasplante de células de puerquito. Claro, eso no sé. ¿Qué parte de esta reclamación hizo la doctora? Es que sí, lo he visto mucho en consulta, y la verdad es que empeora el control. Por supuesto. Mencionaba las infestaciones en la piel causadas por hongos, sobre todo en las áreas cercanas a los genitales,
por la humedad que les provoca el orinar, y que esa orina, aparte de llevar bacterias, lleva mucha glucosa. Así es. Entonces esto hace que los pacientes, ellos lo llaman, se me rozaron el calzón, se me rozó la entrepierna, me da mucha comezón, empiezan a tener también problemas en sus uñas, coloquialmente le dicen me salieron hongos en las uñas, y todo esto es consecuencia de una diabetes maltratada, pero ya es una complicación tardía. Esto quiere decir que ya hubo mucho tiempo y que no se trataron adecuadamente. Así es. ¿Qué le podemos decir a los pacientes si ya les dijimos que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad progresiva y que deben de tener cuidado con ella, pero aún así no nos hacen caso hasta que ya aparecieron datos de insuficiencia renal, datos de ceguera, ya les dio un infarto, ya empezaron a tener problemas de circulación en los pies? ¿Todavía podemos hacer algo por ellos o el tratamiento sigue siendo el mismo o hay que cambiar? Siempre se puede mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? O sea, cuando hablamos de enfermedades crónicas, por ejemplo, pues también que me dedico a la obesidad, parte de los objetivos del tratamiento de una enfermedad crónica es claramente reducir los riesgos de complicaciones asociadas a la enfermedad de base. En este caso, muchas de las veces se presenta este binomio de la diabesidad, que ahora está igual de prevalente, ¿no? Pero otro de los objetivos es mejorar la calidad de vida. O sea, y creo que la calidad de vida puede ser mejor, no importa en el estadio en el que se esté, siempre y cuando el paciente tenga un tratamiento integral. Eso creo que todavía no tenemos esa cultura, porque como pacientes de repente en la consulta, si nosotros les decimos, bueno, es que sabes que te veo un poco deprimido, y eso va a ser una barrera para el tratamiento, porque no te vas a tomar los hipoglucemiantes, o tal vez no vas a estar motivado para hacer ejercicio, o tal vez vas a tener comer emocional y eso va a empeorar la glucosa, ¿no? Entonces cuando se les dice, pues, ¿por qué no vas al psicólogo? De repente ponen resistencias. Oye, ¿por qué no recibes educación en diabetes, no? Aquí en Pachuca hay nutriólogas muy buenas, que afortunadamente trabajo con ellas, y realmente pues ellas son educadoras en diabetes. Entonces creo que parte también de eso, pues el paciente de repente como que dice no, porque pues me van a poner a dieta, ¿no? Y realmente no es así. Entonces, exacto, entonces pues bueno, como que de repente también esa parte de hacer o de sensibilizar a la población sobre que es una enfermedad crónica no está tan fácil. Y es por eso que muchas de las veces como que se dan por vencidos también. O sea, ya es un destino vivir con diabetes, y entonces el destino es luego entonces tener complicaciones asociadas. Y no tendría que ser así. Si el paciente se empodera de su enfermedad, si el paciente controla su enfermedad y no la enfermedad lo controla él, creo que el pronóstico puede ser completamente diferente, incluyendo las etapas de complicaciones asociadas en las que se encuentren, ¿no? Evidentemente hay etapas más graves que otras, pero pues siempre se puede mejorar con un tratamiento multidisciplinario. De acuerdo, muy de acuerdo. En este sentido, le podríamos decir a los pacientes, conoce tu enfermedad para vencerla más fácil. Así es. Entonces, si el paciente sabe qué es la diabetes, cómo se desarrolla, todas las comorbilidades o las complicaciones que puede presentar, el paciente las puede atacar de mejor manera. Y bueno, dentro del tratamiento hay un abanico muy amplio. Ahorita nos platica usted un poquito con respecto al tratamiento, pero dentro de ello hay premisas, ¿no? Es decir, autocontrol, ejercicio y dieta, ¿no? Hay que checarse todos los días su glucosa, tienen que hacer actividad física, tienen que hacer ejercicio, y bueno, pues tienen que tomar sus medicamentos. Aunque luego se vuelven, y si no me la tomo, y mejor me la tomo mañana, y se toman 2 pastillas que no se tomaron el día anterior, ¿no? Eso tampoco es adecuado. Algunos pacientes me dicen, es que luego me tomo mi medicina y me siento peor, porque me refieren datos de hipoglucemias, es que les baja su azúcar. ¿Cómo poder hacer para que el paciente esté más estable? ¿Es importante que se cheque su glucosa a diferentes horas del día? Sí, o sea, parte de que el pronóstico en los pacientes mejore radica en que nosotros como médicos nos creamos que somos educadores también, ¿no? No solo prescribimos medicamentos.
O sea, también necesitamos tener y darnos el privilegio del tiempo de estar educando al paciente. El automonitoreo hoy es una de las herramientas de autoeficacia más usado en las enfermedades crónicas, ¿no? Llámese hipertensión, diabetes u obesidad. En cuanto a la diabetes, porque ahora estamos hablando de eso, el automonitoreo de la glucosa es una herramienta de autoeficacia, me refiero a que empodera al paciente. Y entonces, en el momento, no importa si se está utilizando un hipoglucemiante oral, no importa si se está utilizando insulina o incluso ahora medicamentos de nueva generación como los GLP-1 que son inyectables, no importa cualquier medicamento que se esté usando, hay que promover que el paciente haga un automonitoreo de la glucosa. Porque eso incluye que el paciente conozca no nada más cuando le baja o le sube la glucosa, sino qué es lo que come cuando le sube la glucosa, cómo se siente anímicamente cuando le sube la glucosa, qué pasa cuando el paciente no durmió bien, le subió la glucosa, le bajó la glucosa, qué pasa si omitió un tiempo de comida, le subió la glucosa o le bajó la glucosa. Es algo que de repente el paciente dice, no me quiero picar, es pesado, etcétera. Hay que saber más o menos cómo hacer el automonitoreo. Hoy, por ejemplo, hay pruebas hay estudios que incluso no requieren de un pinchazo en ayuno, 2 horas después del desayuno, 2 horas después de la comida y 2 horas después de la cena, ¿no? Hoy hay herramientas pues digitales, y que la tecnología ha avanzado tanto que ya hay maneras y hay sensores en los que se puede medir la glucosa de forma continua. Desde dispositivos, por ejemplo, como el de Medtronic, que está muy avanzado, está padrísimo la información que da. Se puede ir haciendo también en conjunto un diario de alimentos. Es un dispositivo subdérmico y también otro dispositivo aquí que se llama Freestyle y que también, pues la verdad es lo que le permite al paciente saber pues, su monitoreo continuo sin estarse pinchando. Muy interesante, doctora. Ojalá tuviera acceso a todos los pacientes. Vamos a otro corte. Sí. Regresando nos platica un poquito sobre el tratamiento, sobre el mito de la insulina, porque si me ponen insulina me voy a morir, me voy a quedar ciego. Y bueno, pues explicar un poquito que ahora tenemos igual una gama enorme de diferentes tipos de insulina. Aquí sí ya podemos ir adecuado a cada tipo de paciente, de acuerdo a su actividad, de acuerdo al avance de su enfermedad, etcétera, etcétera. Amigos, no se vayan, estamos en Nuestra Salud. Regresamos. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Continuamos con más de Nuestra Salud. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Regresamos nuevamente con la doctora Tania. Estamos hablando sobre la diabetes y la pregunta que quedó antes del corte era precisamente el tratamiento y aquí pues tenemos que dividir tratamiento dietético y tratamiento farmacológico. Y dentro del farmacológico, que son los medicamentos, los que van a ser tomaditos, y la insulina, que al respecto hay muchos mitos, ¿no? Me voy a quedar ciego, es el que más se resiste, me va a doler, me voy a acostumbrar. Ahorita nos platica un poquito sobre las insulinas, pero sí platícanos sobre los diversos tratamientos que hay para combatir la diabetes o para controlar la diabetes. Claro, hoy hay una amplia gama de medicinas, ¿no? O sea, de medicamentos para poderle brindar al paciente un adecuado control de la enfermedad. Lo más importante de todo es que tiene que ser un tratamiento individualizado, o sea, del paciente, a la medida del paciente. Y muchas veces en la consulta parecería difícil como lograrlo, pero no lo es. Hay guías, ¿no? La misma Asociación Americana de Diabetes pues nos dice, mira, prioriza, por ejemplo, si el paciente tiene riesgo cardiovascular, es decir, que le haya dado ya un infarto o un evento vascular cerebral, un infarto cerebral, y que ahí pues se priorice el riesgo cardiovascular y hay medicamentos junto con la metformina, que no ha dejado de ser tratamiento de elección, y que pues al final de cuentas eso se prioriza para disminuir el riesgo cardiovascular, y hay muchos agentes hipoglucemiantes que están logrando esa eficacia, ¿no? En reducción de riesgos.
Por otro lado, también está individualizar ese paciente que está más vulnerable a la hipoglucemia. Hay hipoglucemiantes orales también, o hipoglucemiantes que son inyectables, que no son insulínicos y que promueven una cierta seguridad también para minimizar los episodios de hipoglucemia, que la verdad es que cuando les baja el azúcar a los pacientes sí se sienten muy malos, así hay que creerles también. Otra cosa importante también dentro del algoritmo de tratamiento es revisar si el paciente no está cursando con falla renal, o sea, con enfermedad renal asociada a la diabetes o nefropatía diabética, porque también hay un grupo específico de medicamentos que es nefroprotector, ¿no? Y que al final de cuentas, al mismo tiempo que trata la glucosa, pues también puede mejorar la calidad y la funcionalidad de ciertos órganos como son los riñones. Y por el otro lado también está ese paciente que vive con obesidad, porque hoy sabemos que hay muchos agentes hipoglucemiantes, sobre todo los GLP-1 y los inhibidores del SGLT2, que son dos grupos de medicamentos que se están utilizando hoy para propiciar que el paciente, además de tener un control de glucosa, pierda peso. Eso es como lo más importante, hacer como ahí un análisis de cuando se platica con el paciente, cuando se hace la historia clínica y la exploración. La insulina es un tratamiento que al final de cuentas se va a reservar para esos pacientes que están demostrando que ya no tienen reserva pancreática. ¿Qué significa eso? O sea, nuestro páncreas es el que produce la insulina humana, ¿no? La endógena, la de adentro. Entonces, generalmente el por qué se instaura la diabetes es por una apoptosis o una muerte celular de esas propias células que producen insulina, y que a lo largo del tiempo, pues en algún momento ese páncreas pues se va a cansar, así les digo a los pacientes, ¿no? O sea, se cansa, se queda sin reservas y en algún punto pues ya no hay una producción suficiente de insulina como para que esa insulina pueda regular o ayudar a regularle los niveles de glucosa en sangre. Esto es importante porque en algunos estudios de laboratorio, sobre todo en la glucosa en el ayuno o con una hemoglobina glucosilada, podemos irnos dando cuenta quién es ese paciente que es muy probable que requiera insulina. Y ese muy probable se traduce en algo que nosotros decimos como insulinización temprana. Esa insulinización temprana implica que nosotros como médicos podamos decidir en el momento oportuno en el que vamos a prescribir la insulina, y no necesariamente cuando el paciente ya esté pues en el hospital o teniendo una complicación aguda, ¿no? Realmente es importante repensar eso, porque el tratamiento de la insulina va a ser el mejor para el paciente, aunque tiene algunas implicaciones como mayor autocuidado, ¿no? Mayor automonitoreo, y pues el hecho de la aplicación de la insulina, ¿no? Su conservación, etcétera, pero la realidad es que es de los mejores tratamientos hoy en día. Doctora, para iniciar la insulinización temprana, como usted nos lo menciona, esto es ponerle al paciente insulina antes de que empiecen sus complicaciones. Se toma el parámetro de la hemoglobina glucosilada, que es una prueba de laboratorio, pero creo que también es importante ver el registro del paciente, del automonitoreo, ¿no? ¿En qué momento te está subiendo más tu glucosa, ¿no? O en qué momento no la podemos bajar, para poder prescribirlo, como le decíamos, algo muy personalizado, incluyendo los tipos de insulina que vamos a utilizar. Dentro de las pruebas de insulina, dentro de los tratamientos de insulina, los análogos, como ustedes lo mencionan, ¿qué tan importante es que lleven a cabo una reducción de peso y qué tan importante es que aprendan a comer? Porque luego le decimos al paciente, a ver, ¿qué comió ya? Pues me comí un arroz, pollo con mole y 2 tortillas. ¿Y las verduras? Las que lleva el arroz, doctor. No lleva verduras, ¿no? Chicharito. 3 chicharitos. Y también hay un poco de desconocimiento en el sentido de a las papas piensan que son verduras. No come verduras, como papas. No. Entonces creo que nos falta un poquito de educación, o un muchito de educación en cuanto a la alimentación. Pero bueno, seguimos con el tratamiento farmacológico, doctora. ¿Qué mitos ha encontrado en su consulta que le cuesta trabajo convencer al paciente de que inicie su insulinización temprana? Lo más
tal vez esto no sea un mito, pero el paciente cuando se le menciona que requiere insulina se siente como si hubiera fracasado con su enfermedad. Como castigo. Exacto. En algún punto creo que se debería de dar otro mensaje también, porque es el mejor tratamiento que pudieran tener para ese momento, para evitar mayor progresión de una enfermedad, ¿no? O de que esas reservas de insulina se terminen. Esto que como que el mayor, no es mito, pero es el mayor sentimiento que encuentro, ¿no? Como una sensación de falla. La otra cosa es la insulina tal cual es mala, la insulina deja ciego, ¿no? Con la insulina se me van a dañar los riñones, también he escuchado eso. Ya es lo último. Ajá, me va a hacer daño al hígado, por ejemplo, ¿no? O sea, son como que los mitos que he escuchado y realmente se los pregunto con intención. O sea, ¿qué has escuchado? Antes de que yo empiece la conversación, en el consultorio siempre les pregunto, ¿tú qué has escuchado de la insulina? Y salen muchas cosas, ¿no? Pero esas son las más prevalentes y realmente no son ciertas, ¿no? O sea, la insulina, al final de cuentas, esas alteraciones visuales se sabe que no se deben al fármaco per se, sino que se debe a un cambio también en la insulina que promueve que exista una visión borrosa o cambios en la agudeza visual, pero que al final de cuentas no se trata del medicamento, ¿no? Desafortunadamente estos mitos vienen de voz en voz, de boca en boca, y de años tras años. Año tras año, del familiar tras el familiar o del amigo tras el amigo o el vecino, y realmente pues muchas de las veces es bien difícil romper con ellos, ¿no? Y eso es una barrera muy importante para que el paciente se apegue al tratamiento. Fíjese que dijo algo bien importante también, el mensaje que nosotros le damos al paciente. Yo he escuchado que, por referencia de los pacientes, es que el doctor fulano de tal me dijo que si no me aplico la dieta me va a tener que dar insulina. Exacto. No es que te tenga que dar porque no estás haciendo la dieta, es porque tu páncreas ya se acabó. Exacto. Es que me dijo que si no bajo de azúcar me va a tener que poner insulina. Y yo he encontrado un poquito más de resistencia, aparte de lo que ya mencionó, al dolor. Es que me va a doler, ¿no? Digo, es una agujita muy pequeñita. O si no, es que no hay quien me la ponga, no hay quien me inyecte. Sí. Pues hay que aprender a hacerlo uno mismo. Y aparte ahora hay dispositivos, se presiona un botoncito, se pone la dosis, se presiona un botoncito y solito. Entonces creo que es importante, como también lo mencioné hace rato, ser educadores y educar a nuestros pacientes en diabetes. Así es, porque muchas de las veces el éxito del tratamiento médico, o sea, del tratamiento con fármacos, radica en la educación que se le da al paciente, tanto alimentariamente, ¿no? O sea, como para la aplicación y el autocuidado, ¿no? de su monitoreo de glucosa, por ejemplo, pero también alfabetización en la actividad física. O sea, se nos hace muy fácil decir, bueno, haz 30 minutos diarios de caminata, pero no preguntamos si el paciente tiene una lesión, si le duele la planta de los pies o si simplemente se siente incómodo en ropa deportiva porque lo juzgan, porque vive con obesidad, ¿no? Y eso es una barrera. Entonces hay que abrirnos a conversaciones más amplias con los pacientes, no solamente en un enfoque glucocéntrico, o sea, en un enfoque educativo. A veces, de repente a mí, pues porque me formé diferente, ¿no? Pero de repente en la consulta sí digo, qué padre, o sea, yo no me había dado esta oportunidad de enseñar. Y para enseñar a veces hay que hasta picarse tantito con la agujita, ¿no? O sea, para ver si duele o no duele. Y decirle al paciente, esto te duele, la inyección de la insulina te duele menos que el piquete que te das aquí. No te preocupes, tráeme la insulina y yo te la pongo en 5 minutos, te enseño. O sea, cosas muy sencillas que de verdad empoderan al paciente. O sea, hacen completamente la diferencia. No es que la insulina, no me puse la insulina porque me la pone mi mamá, no me la puse porque me la pone mi esposa, me la pone mi hijo, no. Vas a traer tu pluma a la siguiente consulta y yo te voy a enseñar cómo se pone, ¿no? Enseñan. Ahora tenemos modelos, tenemos los abdómenes no chiquitos, que son como modelos para poder ayudar a los pacientes con los dispositivos de demostración, pues a enseñarles cómo es que se aplican. Y no solo nosotros, también buscar a un profesional de la nutrición que tenga el expertise y la capacitación como educador en diabetes
para que ellos también les ayuden a conocer un poco más sobre las opciones que tienen, porque son muchísimas, ¿no? O sea, de repente a la consulta llegan los pacientes y me dicen, doctora, estoy muy feliz porque me dejaron comerme la mitad de un pan dulce. Y yo no creí que me pudiera tomar un pan dulce. Y hace completamente la diferencia, ¿no? Sí. Quienes nos gusta el cafecito siempre queremos el pancito, ¿no? Sí, nosotros sí, porque el paciente no. Con respecto al ejercicio también, ¿qué punto tan importante? Porque luego el paciente le dice, ¿qué ejercicio me recomiendan? Pues vaya a correr. Claro. Ejercicio cardíaca. Vayan a dar, no hay albercas en mi pueblo. Sí. Entonces, yo creo que el mejor ejercicio es el que mejor se adapte a las necesidades del paciente, tanto las necesidades físicas, incluyendo las económicas, porque muchas veces no hay una alberca, no hay el acceso a una alberca, los recursos. ¿no? Todos los recursos. Con respecto a los medicamentos, no deberíamos de hacerlo, pero a veces también tenemos que hacer un poquito de qué medicamento se adapta a lo que tú necesitas, pero también que te alcance. Claro. Porque si te voy a dar uno que te va a dejar sin quincena, pues no lo vas a comprar. No. Y de nada nos sirve tenerlo en la receta, ¿no? Ese es un aspecto muy importante dentro de los modelos de atención a enfermedades crónicas hoy en día. O sea, siempre tocar el punto de ese aspecto monetario para poder adaptar también la medicación al paciente, ¿no? O sea, no nos vamos a poner irreales a algo que no es alcanzable, no es asequible para la economía de una persona. Y pues dejarle en manos de eso el control de su enfermedad si no tiene cómo obtener los medicamentos, ¿no? Ahí, por ejemplo, es donde de repente podemos decir, bueno, o sea, tal vez no tenemos como para los medicamentos, pero sí hay que echarle ganas a la actividad física, vamos a meterle con todo al tema de la alimentación, que comas correctamente, ¿no? Y eso puede potencializar mucho el efecto de los medicamentos, incluso promueve que las dosis de los medicamentos sean menores. Entonces creo que hay que apostarle también a esa parte. Sí, y también si les disminuimos sus complicaciones, les disminuimos sus médicamente comorbilidades, no vamos a dejar que se saturen los sistemas de salud. Porque ¿también? Muchas veces el paciente crónico es el que está yendo cada mes y satura los servicios de salud. Llámele IMSS, ISSSTE, Salubridad, el que usted quiera, ¿no? Y la otra es importante hacer mención nuevamente que efectivamente la diabetes es una enfermedad multisistémica y por lo tanto el tratamiento también tiene que ser por un equipo multidisciplinario. Así es. El internista o el endocrino, el oftalmólogo que le tiene que hacer revisión de fondo de ojo, el odontólogo que esté cuidando que no haya infecciones en la boca, que no tengan pérdidas dentales, ¿no? El nefrólogo que le eche una checadita de vez en cuando al riñón, tal vez el cirujano vascular que se encargue de las piernas, es algo bien importante, y el psicólogo, como bien lo mencionó, creo que es algo de Lo pondría en primer lugar. sin contar con el nutriólogo también, ¿no? Sí, los pondría en primer lugar. ¿Nutriólogo y psicólogo? Sí, después de ver al médico, ¿no? O sea, creo que sí. Doctora, pues es un tema que nos puede dar para más. Sí. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Queremos comprometerla a que nos acepte otra invitación para pues, seguir hablando, a lo mejor no de diabetes, pero podemos hablar sobre obesidad y hipertensión, sí, claro que sí. Que es otro de los males que nos aqueja terriblemente y también nos causa muchas alteraciones. Con mucho gusto. Doctora, ¿dónde podemos encontrarla? ¿En su consultorio? ¿Dónde está su consultorio? ¿Cómo la localizan los pacientes que quieran consultarla para que usted les diga el tratamiento personalizado? Claro que sí. Pues bueno, hoy formamos parte de un equipo multidisciplinario de alta especialidad en el Centro de Alta Especialidad de Nutrición, Obesidad y Cirugía Bariátrica, que se llama Wait for Well. Está en Boulevard Valle de San Javier, número 222. Amigos, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, y hoy fue un tema sumamente importante porque desafortunadamente un porcentaje alto de nuestra población, y no solo adultos, sino también desafortunadamente adolescentes, está padeciendo esta enfermedad. Muchas gracias por su atención y esperemos vernos pronto en el siguiente programa de Nuestra Salud. Gracias, doctora. Gracias a usted. Hasta luego. Fundación Arco TV Hidalgo presentó Nuestra Salud. No debe ser a medias, debe ser total.
Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud. Hasta la próxima. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. Arco TV Hidalgo. La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llega a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza.